Bueno, continúa el licenciado Gabriel Brenner, es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones de Flaxo, profesor de enseñanza primaria por la Escuela Normal número 4, capacitador de la Dirección Provincial de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires, profesor del diploma y especialización en currículum y prácticas escolares en contexto de Flaxo, docente de Educación 2 en la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA, investigador del proyecto UBACIT, Los sentidos de la escuela para los jóvenes, relaciones entre desigualdad, violencia y subjetividad. Se ha desempeñado como docente, directivo y asesor de escuelas medias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, así como en proyectos educativos con adolescentes en el ámbito de la educación no formal. Coautor de Violencia Escolar bajo sospecha de la editorial Miño y Dávila. El título del trabajo es Violencia Escolar bajo sospecha. Bueno, buenos días. La verdad es que me gustaría poder ofrecer algunas reflexiones, algunas apreciaciones en este corto tiempo que tenemos sobre el tema que ocupa al panel. Y yo pensaba que es fuerte el título, digo, por lo menos cualquiera se asoma a ver de qué se trata, ¿no? Agresores, delincuentes y asesinos, para hablar de la escuela y el hospital. Y yo no pude otra cosa que escribirme, análogamente, Feos, Sucios y Malos. Además de que es una muy buena película, me parece que el título hasta nos da cierto pie cinematográfico, a propósito de la posibilidad también de hablar de los medios. Y mencionado los medios, me gustaría, las reflexiones que quiero hacer, dividirlas en dos partes, que tienen que ver con lo que hago. Por un lado, lo que hago en el equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, que bien vale comentarlo porque lo hacemos a pulmón, equipo que dirige Karina Kaplan. Venimos trabajando muchos colegas que estamos en investigación, en docencia y en la gestión del sistema educativo. Y allí mi tarea tiene que ver con trabajar la relación entre violencia, jóvenes, escuela y medios. Así que una parte de las reflexiones quiero que sean sobre, justamente la violencia escolar como construcción mediática. Y la otra parte, para no dejar omisión respecto de que la violencia es de los medios, no, la violencia también es de la escuela, comparto, es poder dar cuenta de la violencia escolar como un asunto de trabajo pedagógico y tiene que ver con lo que vengo haciendo como docente directivo y ahora capacitador en las escuelas. Así que me gustaría justamente empezar por allí. Pensando en los medios y en la violencia, a mí me parece que está bueno poder explicar el título que le pusimos al libro como colectivo de investigación, ¿no? Violencia escolar bajo sospecha. Y justamente tiene que ver con intentar contrarrestar el cierto fenómeno de bombardeo mediático en torno a la violencia escolar. Yo creo que falta muy poco para que la violencia escolar se convierta en una propia sección autónoma de cualquier diario o en una columna en un programa radial. Pero de todos modos, lo que preocupa, y es interesante pensar aquí, entre colegas, supongo que somos todos colegas, es en el fenómeno de naturalización con el que vivimos la violencia escolar. Es decir, se convierte en parte del paisaje cotidiano y cuando naturalizamos algo en la vida social, lo que suele suceder es que cada vez dejamos de interrogarlo. Y en todo caso, aquello que es natural se convierte en habitual y pasa a ser parte del mundo de las cosas, de las que no hay que preocuparse porque siempre fueron así. Entonces, en ese sentido, me parece interesante aclarar que los medios de comunicación, y esta es una frase que va de la mano de Roxana Reguillo, antropóloga mexicana que sugiero leer para entender también cuestiones que tienen que ver con la violencia y especialmente con los jóvenes, ella en uno de sus trabajos plantea que los medios de comunicación son dispositivos estratégicos de producción de visibilidad. ¿Qué término? Pero son eso. Y la verdad que en la escuela, que durante mucho tiempo, especialmente en el siglo pasado, donde nos hemos formateado buena parte de los que estamos aquí, utilizando este término prestado de la tecnología, tenemos que reconocer que la escuela fue el monopolio de la transmisión de la cultura y del saber. Y hace rato, por lo menos en este siglo, para decirlo de alguna manera,
la escuela tiene que sentarse metafóricamente en una mesa a compartir la socialización con otros agentes. Le guste o no le guste, metafóricamente uno se sienta, entonces en esa mesa en la que hay que sentarse están los medios de comunicación masivos, además de todos los dispositivos tecnológicos que también forman parte de la socialización infantil, adolescente y juvenil. Y en ese sentido, siempre me gusta retomar, y aprovecho estos espacios para sugerir, porque aquí tenemos poco tiempo, pero por lo menos son invitaciones a leer. Hay un hermoso libro que es de Pierre Bourdieu, ese enorme sociólogo francés, que se llama Sobre la televisión. Vayan a Google, no hay que comprarlo, allí está. Sobre la televisión, y aparece el libro de Pierre Bourdieu, y hay que leerlo. Y hay una frase que comparto para también invitar a la lectura, en el que él dice: los medios muestran pero no explican. A mí me parece que está buena esa frase para desarmarla, porque quizás está interpelando en esa mesa a la escuela de qué hacer con lo que muestran los medios. Y es un desafío interesante en el que nos da la pauta que los medios de comunicación masivo, que son centrales, que son parte de nuestro medio ambiente, no solamente de los chicos y los adolescentes, sino de los adultos, de alguna manera no solo reflejan el acontecer cotidiano, sino que también lo construyen. Y en ese sentido es interesante detenernos en el caso de que seamos educadores, porque estamos trabajando fundamentalmente de manera permanente con la construcción de la subjetividad, con la construcción de representaciones sobre el otro y sobre el mundo. Entonces es interesante también estar atento a ciertas construcciones discursivas. La primera vez que me sorprendí leyendo un título en el diario, en la prensa gráfica de un diario de tirada nacional, fue a través de Periodismo Social, www.periodismosocial.org, una increíble organización que descubrí que construye un periodismo alternativo. Está integrada por jóvenes periodistas de distintos medios, pero plantean que el periodismo puede ser una construcción crítica también. Y ellos hacen todos los años un informe sobre niñez y adolescencia, que es realmente para recomendar y para trabajar, especialmente entre docentes, también en el ámbito de la salud. Y plantean allí un título que me dejó, quizás fue inaugural para mi trabajo en el equipo, que decía, el título decía: niño es atacado y robado por menor. A mí me parece que está bueno ese título, porque tiene pocas palabras, pero en ese título se condensa un significado que hay que poder debatir. Allí hay dos niños o dos menores. Sin embargo, al referir peyorativamente con la palabra menor, lo que nos está mostrando ese título es que allí hay un sujeto de derecho, que es el niño, y del otro lado hay un menor, que es un sujeto a sujetar, por no decir un sujeto de desecho. Eso no es menor para pensar en que en la construcción mediática permanentemente hay deslizamientos semánticos, hay construcción de sentido que hay que advertir y por lo menos poder conversar y no darlo como un hecho natural que se transforma en habitual. Por eso me parece interesante, para pasar más a la dimensión escolar que mediática, tomar dos elementos que a mí me sirven mucho para pensar la relación entre violencia y escuela, porque va quedando claro que cuando decimos violencia escolar bajo sospecha es que queremos desarmar y desagregar la idea de violencia escolar adjetivando a la violencia, porque la verdad es más una construcción mediática que otra cosa. En todo caso, hablemos de violencia en la escuela, de violencia de la escuela, de violencia hacia la escuela, y ahí quizás podemos empezar a comprender un poco mejor. Y en ese sentido, Roberto González Villarreal, en una investigación que está muy buena, en la que se llama Historia de una problematización, ¿qué hay de nuevo en la violencia escolar? Lo que plantea justamente es eso. No hay nada nuevo en esto que se denomina como violencia escolar. Pero en su desarrollo traigo hoy aquí, por el tiempo, dos cuestiones. Él dice, hay un problema que es la visibilidad y otro que es la reversibilidad. ¿Qué es la visibilidad? Se los voy a explicar con una anécdota de mi vida. Quinto primera, Nacional 17, 1985, mi secundario. Hacíamos cosas terribles, lo reconozco y hoy lo quiero contar en el marco de este congreso, como algunos de los que están sentados del otro lado. Lo que pasa es que no disponíamos de un celular para filmarlo y subirlo en 5 minutos a YouTube y
enorme cantidad de canales hambrientos por subirlo en 10 minutos más y pasarlo casi por cadena nacional. Esa es la violencia escolar. En todo caso, esa es la visibilidad de la violencia escolar. Pero quinto primera, 1985, ni el muro de Berlín se había caído. Entonces lo que quiero decir es que no había mail, celular tampoco, como decía. Entonces me parece interesante poder dar cuenta de estos fenómenos. Es decir, no hay nada nuevo en la violencia escolar. En todo caso, tenemos que empezar desarmando y analizando otras cosas. Y otra cosa curiosa e interesante es el concepto de reversibilidad. Soy muy malo en matemática, pero eso lo pude aprender por lo menos para contárselos hoy. En la historia del sistema educativo, el castigo escolar, la fuerza física para socializar, es lo común. ¿De qué nos vamos a sorprender? No solo hay que ir a los libros o al monitor de la educación común, vamos a nuestros abuelos y preguntémosle, cuando se ponía pesada la situación, cómo hacía el maestro, si en el campo era con el maíz o en todo caso con la regla. Recorramos las historias biográficas de los que estamos aquí, no hay que ir afuera ni a los libros. Entonces, lo común en la educación siempre fue el castigo físico. Hoy, por supuesto, hay enorme cantidad de juicios sobre eso, pero de todos modos, si nos descuidamos, también podemos encontrar, en los medios aparece. ¿Cuál es el problema? La reversibilidad. Porque si el castigo fue normal en la construcción del sistema educativo y su disciplinamiento, cuando empiezan a aparecer en los medios que una mamá entra a la escuela, agarra de los pelos a la maestra y la arrastra por el patio, que entra un pibe y le pega un trompazo a la directora, cuando se revierte esa cadena de violencia legitimada que era de los adultos hacia los niños o adolescentes, estamos absolutamente sorprendidos y decimos, la cosa está terrible. Entonces, el problema es la reversibilidad. Porque el sistema educativo, en su construcción histórica, aprovechando la mención de Foucault, justamente si algo hizo, fue transformar y reemplazar el castigo físico por la vergüenza como el mejor mecanismo de disciplinamiento. De ahí venimos nosotros. Y entonces me parece interesante con esto entrar y para ir cerrando, o intentar hacerlo, plantear el tema de la violencia y la escuela. Hoy todos hablan de acoso escolar, de bullying. Suena bien, vende. Perdónenme, pero yo lo que quiero es decir que el bullying y su versión idiomática nuestra del acoso escolar es profundamente impreciso. ¿Qué es el bullying? ¿Una burla? ¿Un trompazo que le rompe el tabique a una persona a otro? O sea, el maltrato psicológico, verbal. A mí me parece que de tan inespecífico e impreciso y de su vaguedad, en todo caso termina haciéndole el juego a la construcción del espectáculo mediático de la violencia escolar. Pero eso no es el problema. El problema es que descontextualiza. El problema es que hablar de bullying o acoso escolar hace que entremos en una lógica de reducir a casos, de cosificar y de pensar la violencia como una cosa que contagia. Y en ese interjuego y en ese modo de entender, la descontextualizamos y la despolitizamos, justamente porque el fenómeno de la violencia y la escuela, como otros muchos fenómenos, son fenómenos políticos. No hablo de la política que se hace en un congreso o de los representantes políticos, hablo de la política en términos de construcción de ciudadanía. Y en ese sentido, me parece que hablar de acoso escolar casifica, cosifica y, de alguna manera, reduce los problemas que ocurren en las escuelas en términos de víctimas y victimarios, de víctimas y culpables, en modos binarios de entender una realidad que por lo menos es compleja y tiene muchísimos matices, y en la que están imbrincadas profundas relaciones de poder. Y lo que saben, que más me preocupa, ¿saben qué es? En que evita una noción que es clave para hablar de violencia y escuela, que es el conflicto. Porque justamente al despolitizar la relación entre violencia y escuela, al descontextualizarlas, lo que hace es que sigamos pensando en el caso de Pablo. Terrible. ¿Quién Pablo? ¿Cuál Pablo? ¿El de tercero B? Ah, sí. Yo estuve pensando también en sacar a mi pibe de la escuela por Pablo. Entonces, digo, se convierte en el caso de Pablo, ¿sí? O en todo caso en el caso de Adrián, el profe de música. Y así, en todo caso, cosificamos y clasificamos, pero lo que no decimos es que en la medida en que exista más de una persona en la vida, ni hablar en las escuelas, o sea, con más de dos o más, hay conflicto. Y que el conflicto no es negativo. En todo caso, y así se llama, es parte del nombre de este congreso. Es más, es la primera palabra, conflictos y violencia en las escuelas. Justamente el conflicto es aquello que se concibe como algo violento. Y sin embargo, no digo que es exactamente lo contrario, pero para empezar a entenderlo, a mi modo de ver, sirve ponerlo enfrente. Y fíjense esta proposición. Piénsenla, cada uno de ustedes en el ámbito en que trabaja, como directivo, como docente, psicopedagogo, lo que sea. Fíjense esta proposición para pensar y desarmar juntos, o para llevarse para pensar. No importa la escala. La evasión del conflicto
o el meterlo abajo de la alfombra, está en íntima relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Tomen esa proposición y pónganla como si fuese lo mío el sujeto, ustedes hagan el predicado. Llévensela a la escuela. Piensen como directivos, como psicólogos, como docentes, en esta proposición, si en todo caso nos sirve para empezar a pensar desde otra perspectiva aquello que nominamos como violencia escolar o como bullying y acoso escolar. Y seguramente podemos pensar que el conflicto es no tanto una fuente de sanción, sino puede ser una fuente de aprendizaje. Nadie discute, todo lo que estamos acá, la mayoría hicimos profesorados y estudiamos a Piaget, nadie discute la condición necesaria del conflicto en el aprendizaje y en la construcción de la cognición. Sin embargo, muy pocos ponemos a discutir que el conflicto también puede ser una fuente nutritiva y valiosa de construcción de ciudadanía y de convivencia en una institución. Porque justamente lo que habilita el conflicto es que permanentemente hay tensión que tiene que ver con lo intergeneracional, en las escuelas, especialmente en las escuelas secundarias. Tensión porque ya no estamos más frente a ese modelo adultocéntrico de la asimetría con 1000 kilómetros de distancia de mitad del siglo pasado. Hoy la asimetría se ha acortado. El problema no es que tiene que dejar de existir, porque si no se deja de existir la transmisión cultural. El problema es que nosotros, los que estamos aquí, creo no equivocarme, somos de una época en que la asimetría venía dada entre adultos y niños. Y lo incómodo de esta época es que la asimetría la necesitamos, pero hay que dotarla de sentido, hay que ponerle significado. He ahí, en todo caso, la posibilidad de pensar en otros modos de construir vínculos de autoridad y, en todo caso, de pensar el conflicto como un modo de tramitar las diferencias generacionales, las diferencias entre profes y alumnos, las relaciones de poder en la escuela y de desigualdad. Y, fundamentalmente, en una sociedad que viene de los últimos 30 años del peor proceso de fragmentación económica, social y política, especialmente con la explosión que provocó el neoliberalismo, no podemos pretender que de repente seamos todos iguales y que no haya tensiones. Entonces el conflicto, más que verlo como algo negativo, asunto que muy bien construyen lenta y cotidianamente los medios, hay que verlo como una fuente de aprendizaje social. Y para terminar de verdad ahora, porque es una forma de decir a veces esto de terminar, quiero reivindicarlo a Zaffaroni, que sé que ayer habló aquí, y una vez leí un texto de él que se llama Las raíces de la violencia. Busquen y lean ese texto. Es maravilloso. Zaffaroni dice muchas cosas ahí, mucho mejor que yo. Ayer habló seguramente y ha sido interesante escucharlo. Sí, Zaffaroni, ese garantista, Zaffaroni. Hay que leerlo mucho. Está lleno de diplomas y además dice cosas de las que los educadores tenemos que escuchar. Sí, dije yo, garantista, porque en la educación tiene que privar el garantismo, porque lo que pasa en la escuela es para aprender. Digo, guarda, o quizás estamos influenciados tanto por los medios que a veces creemos que hay que judicializar la escuela, y cuando hace algo un pibe, nos plegamos en los discursos judicializantes de los medios, que en todo caso lo que hacen es ver cómo se lo cuelga al pibe en la plaza pública, por más terrible lo que haya hecho. La escuela es un ámbito para educar, y los que nos formamos para educar a los chicos, vamos a la escuela para eso. Por eso digo, el garantismo tiene que ver con eso. Digo, para despojarnos de la discusión binaria, garantismo, punitivismo, y en todo caso pensar en la posibilidad de construcción de ciudadanía. Dice Eugenio Zaffaroni, o Raúl Eugenio Zaffaroni, en ese texto, que la violencia tiene que ver con la pobreza. Está claro. Hablo de la violencia social. Pero va un poco más allá y dice, pero más que con la pobreza, la violencia tiene que ver con la desigualdad social. Es muy cierto. Pero les quiero decir algo, dice Azumarena en el texto. Más que con lo anterior, la violencia tiene que ver con la absoluta ausencia de proyecto. De eso asustémonos con los pibes. Ni hablar con los adultos, pero lo que importan como educadores son los pibes. Y yo pensé en clave educativa y digo, la violencia tiene que ver con la pobreza, claro que sí, con la pobreza simbólica y con la pobreza de no poder darle sentido a lo que hago como docente en la escuela y que los pibes no encuentren sentido en lo que tienen que hacer en la segunda hora, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. La violencia tiene que ver con la desigualdad, lo acabo de mencionar. ¿Cómo no va a tener con la desigualdad si vienen a la escuela pibes que son de tercera generación que no tenían trabajo, mientras otros pibes, en todo caso, tienen otra adolescencia? Si hay tantas adolescencias como formas de vivir tenemos. Entonces,
las diferencias que hay entre profesores y alumnos en la escuela, las diferencias generacionales. ¿Cómo no va a haber dificultad y tensión? Muchas veces la violencia tiene que ver justamente con el poder, o mejor dicho, la imposibilidad de construir diálogos. Somos a veces herederos de un diálogo impostor, de una simulación de diálogos en el mundo de la escuela y en el mundo de los adultos con los pibes y los adolescentes. Entonces, en la medida en que podamos construir un diálogo un poco más auténtico, es probable que algunas desigualdades de este tipo o de las generacionales podamos empezar a tramitar. Y después pensaba en la ausencia de proyecto y me acordé que en un texto de Violeta Núñez, enorme pedagoga social que vive en España, pero es argentina, sobre, si lo googlean, ponen violencia, adolescentes, Violeta Núñez, y aparece el texto. Hay un texto en el que ella recorre una película por década y analiza las últimas 4 décadas de este tema. Y toma Elephant, una enorme película de Gus Van Sant, interesantísima, de hace algunos años, muchos la habrán visto. Y en un momento analiza la película. Bueno, sería largo de contarles. Lo que les quiero decir es que ella toma 2 imágenes que nos tiene que preocupar, 2 imágenes que nos tiene que poner atentos. No digo asustar ni alarmar, ni tampoco meter la palabra riesgo, miedo. No, esa dejémosla para otro momento. Ella dice, hay que estar atentos cuando los pibes, nuestros alumnos, los adolescentes, están allí sin tomar parte. Esta imagen construyan. Cuando los pibes están sin tomar parte y del otro lado están los adultos sin sentirse aludidos. Esa combinación que desarrolla con belleza literaria Violeta Núñez nos habla mucho de un síntoma de época. Y para cerrar, de verdad, es la 3ª vez que lo estoy diciendo y espero esta vez que sea la vencida. Quizás por venir de ese modelo adultocéntrico, vale la pena terminar con esto y decir, yo creo que hace varios años hay un problema del que tenemos que hacernos cargo. ¿Saben por qué? Porque esto del bullying, de la violencia escolar, no digo que no sea un tema de los pibes, pero es mucho más, en todo caso, primero, un problema entre adultos. Hay que primero verlo entre adultos. Y creo que el problema, o uno de los problemas más centrales, es que yo le diría, o lo titularía, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto en retirada? Y en ese sentido, me parece que una de las posibilidades que tenemos es pensar en... Yo a veces pienso en 3 imágenes. Pienso en la escuela, porque es el ámbito en el que trabajo. Y quiero cerrar con esto. 3 imágenes. Ya cierro. 3 imágenes. Cortitas. Dale. Una es la de la dimisión. Otra es la del frontón y otra es del arte marcial. Y cierro por qué con estas 3 imágenes. ¿Por qué? Porque la dimisión es la expresión más triste de un adulto que tiró la toalla, que está allí, pero que ya no se siente aludido, que firma el libro, sí, el de temas y el de asistencia, pero que está allí, que solo está de cuerpo presente, pero que se fue, que hace rato se fue y que no lo podemos traer. Esta es una imagen durísima, pero cierta, y que hay que asumirla. La otra imagen es la del frontón. Todos jugamos al frontón, me imagino. Y creo que es una imagen interesante porque la del frontón revisa o refiere a un docente que va con fuerza, como la pelota cuando uno hace frontón, la envía con fuerza. Pero ¿qué pasa en el frontón? Rebota. Y me parece que allí hay cosas para trabajar entre adultos que tienen que ver justamente con el poder desarmar o revisar buena cantidad de cuestiones que aquí el colega planteaba que están en la matriz de construcción de la escuela moderna y que tienen que ver con que muchas veces hay un docente que piensa que está trabajando con un pibe, pero que ese sujeto que piensa ya no está más ahí. Hay otro sentado ahí, que no es ni el sujeto que desea como ideal, ni el que fue su propia adolescencia. Entonces, allí hay algo para pensar con este colega, para juntarnos a pensar, y no hay mejor forma que resolver los problemas de este tipo que sentarnos a pensar entre colegas, que tienen que ver con ir en búsqueda del diálogo con este colega, porque del frontón se sale, porque ese docente va con ganas. La noche anterior estuvo en su casa terminando de armar los últimos problemas de química, Gabriel, consultó con su marido. Te pido que vayas cerrando. Y cierro con el judo, ahí está, pero en forma oral. ¿Y por qué me parece bueno esto del arte marcial? Capaz lo aprendí de chico porque mi papá andaba en esas cuestiones. Ustedes saben que en el arte marcial la forma de ganarle al otro es justamente no la propia fuerza,
sino el aprovechamiento de la fuerza del otro. Así se gana en el arte marcial, no con la propia fuerza, aprovechando la fuerza del otro. Esa es una clave para pensar el desafío que tiene que ver con los docentes en la escuela y fundamentalmente con la violencia en la escuela. ¿Cómo hacemos para transformar la violencia del otro o la fuerza del otro en algo que sea común? En todo caso, para vencer al adversario hay que aprovechar su fuerza. Pero más que adversario, hay que pensar que quizás juntos se puede tramitar mejor las adversidades. Así que uno también, igual que aquí el colega, podría seguir, pero Le pido respeto por a mi favor, exceso. así. Termino, ahí está.